Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Andrés Mauricio Ramírez Ramírez y vengo a hablar del tema Historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales. Colombia. Colombia es un país que se encuentra al noroccidente de América del Sur, sobre la línea del Ecuador. Cuenta con una población de 49.875.975 habitantes. Cuenta con una gran diversidad de cultura y diferentes regiones, en las cuales podemos encontrar la diversidad demográfica, en donde encontramos el 86% de la población que no pertenece a una etnia o cultura indígena. También encontramos la cultura indígena, en donde está conformada por 87 etnias, de las cuales el 4% abarca la población de nuestro país. También los afrodescendientes, que surgen a partir del momento que traen los primeros esclavos desde España en 1504. Colombia tiene la tercera población negra más grande del continente americano. También poseemos una gran diversidad natural entre fauna y flora y una gran variedad en gastronomía. El 20 de julio de 1810 se dio la independencia de Colombia gracias a la Revolución del Pueblo y la intervención de Simón Bolívar y otros dirigentes. Hace 50 años, las FARC y Colombia vienen en una guerra constante, en donde más de 220.000 personas fueron asesinadas, entre hombres, mujeres y niños, de ambos bandos. El 26 de septiembre del año 2016 se firma el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, y se termina una guerra de 52 años constantes. También quiero hacer énfasis que en nuestro país hemos vivido una guerra, la cual ha sido parte del narcotráfico, desde los años 80 a cargo de los carteles de Medellín y del norte del Valle, los cuales han hecho demasiado daño a nuestro país, han realizado atentados y actualmente aún siguen apareciendo bandas criminales que se quieren hacer cargo del poder, la venta de droga en tanto territorio nacional como internacional. Muchas gracias. A continuación, una cronología de los procesos de paz que han intentado los gobiernos con las guerrillas para darle fin a más de una década de conflicto. Todo inicia en el año de 1981, donde el expresidente Julio César Turbay creó una comisión de paz encabezada en ese entonces por Carlos Lleras Restrepo, quien renunció argumentando que no lo dejaron tener contactos con la insurgencia. Un año después, en 1982, Belisario Betancur, quien era presidente conservador, inició conversaciones con las FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En 1984, el gobierno de Belisario Betancur y las FARC firmaron el Acuerdo de la Uribe, donde se incluyó el cese bilateral del fuego, la suspensión del secuestro y además que se le iban a abrir espacios a la guerrilla para su política. Pero este proceso fracasó en 1987. El presidente liberal Virgilio Barco inició conversaciones con las FARC en 1988, pero estas fueron suspendidas por la masacre de miles de militantes del partido izquierdista Unión Patriótica, a manos de los paramilitares. También Virgilio Barco inició conversaciones con el M-19. En 1990, el gobierno de Virgilio Barco firma un proceso de paz con el M-19, quienes entregan las armas
se reintegran a la vida civil y forman su partido político. En el año 1991, el entonces presidente Pereirano César Gaviria inicia conversaciones nuevamente con las FARC y con el ELN. Esas conversaciones iniciaron en Venezuela, luego fueron trasladadas a México, pero en el año 1992 fueron interrumpidas por el asesinato de un exministro que estaba en manos de la guerrilla. Ese mismo año se desmovilizan las guerrillas del EPL, el Ejército Popular de Liberación. También el grupo indigenista Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores hicieron esta desmovilización, llegando a un acuerdo de paz con el actual gobierno. En 1993, durante el periodo del Pereirano César Gaviria Trujillo como presidente, inicia un diálogo, un acuerdo de paz con el ELN, quien logran desmovilizarse una gran parte de combatientes de este grupo armado y combatientes de integrantes de la corriente Renovación Socialista. Durante el periodo de 1998, comprendido por el periodo del presidente Ernesto Samper, concede un estatus político a militantes del ELN, a una cierta parte de militantes del ELN, como un esfuerzo para lograr tener un acuerdo de paz con estos disidentes. En 1999 se inicia un proceso verbal con las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, para lograr pues tener un acuerdo de paz, una conciliación entre ambos bandos. Estos acuerdos, o más bien estas reuniones que tuvieron ambos bandos, tuvieron como fecha de fin por ideologías o por no tener clara pues cada una de sus partes en febrero del 2002. Después de este periodo llega el presidente Álvaro Uribe, donde lanza una ofensiva militar contra las FARC, contra la guerrilla, con el apoyo de Estados Unidos. En el 2004 inicia negociaciones en Cuba con el grupo armado del ELN. En el 2002, en el mandato del presidente Juan Manuel Santos, anuncian comienzos de negociaciones con las FARC, las cuales se firmaron en un acuerdo que establece un procedimiento que fueron en Cuba. No fue hasta el 2016 donde firmaron un acuerdo por fin, donde se desmovilizaron una gran mayoría de guerrilleros, las cuales genera como una pequeña satisfacción, ya que fueron 50 décadas, 50 años, donde murieron muchos colombianos, donde murieron gente campesina, guerrilleros, donde murieron gente inocente, gente que no tiene nada que ver con la guerra, con las ideologías, con las posturas políticas, sociales. Es muy triste saber de que hubo una guerra de 50 años, en donde hubieron muchos momentos en que se pudieron realizar pues los acuerdos, pero debido a los manejos o debido a los intereses propios, más que comunes eran propios, no lograron llegar a tener pues como la conclusión, sino hasta hace 2 años.